Bueno, hoy vamos a hablar sobre motores de combustión interna. Ahí voy a grabar. Bueno, en esta unidad 3 o eje temático 3 en este caso hablamos sobre los motores de combustión interna, que son máquinas prácticamente convierten también una energía química, ¿verdad? En este caso ahora en mecánica, y como ya vimos en las calderas también energía, en ese caso calorífica, para hacer también mecánica. Y se utiliza también dentro de estos motores lo que vendría a ser dos tipos de ciclos, el ciclo Otto y el ciclo diésel, y posteriormente hablamos también de turbinas hidráulicas. Entonces, históricamente, como dice, ¿verdad? Los motores de combustión interna iniciaron en la revolución industrial, y esto posteriormente, ya una vez que prosperaron en este caso, ¿verdad? Se utilizaron bastante hasta hoy en día, ¿verdad? Tanto es así que hay de 2 y 4 tiempos, y los iniciales, como menciona, justamente fue antes justamente de la revolución industrial en 1680. Posteriormente ya Lenoir hizo el primer motor a gas, y en el ciclo de 4 tiempos apareció en 1876, como vemos aquí. En 1879 prácticamente ya se tenía el de 2 tiempos, y el que vamos a ir viendo ahora inicialmente va a ser el ciclo Otto, también conocido como motor de explosión, porque el combustible que se utiliza adentro explota, ¿verdad? Y esa explosión que se hace en el tercer tiempo, en donde salta la chispa y se quema, hace que pueda bajar de una prácticamente lo que vendría a ser esa carrera, y volver otra vez a realizar las restantes, que son las tres restantes, que son escape, admisión y compresión. El pistón entonces primeramente se mueve de forma rectilínea, y esta está unida de forma, como dice, vertical. Está unida a un cigüeñal. Este cigüeñal hace círculos prácticamente, entonces tiene movimientos circulares a través de ese cigüeñal, que está unido a una biela, dicho pistón, y posteriormente entonces hace ese movimiento lineal en un movimiento rotativo o circular en este caso, ¿verdad? Y tiene 4 tiempos, como menciona. Primeramente admisión, compresión, explosión y escape. La admisión, como menciona, es una mezcla ya de lo que vendría a ser el combustible de la nafta, ¿verdad? En este caso el que se utiliza en el Otto. Entonces se mezcla con aire, el aire que está externamente. Entonces hay una relación aproximadamente de 20, 11 a 1, en donde va a ir moviéndose, ¿verdad? Insertándose en la admisión una mezcla a esa escala, ¿verdad? Bueno, posteriormente entonces a eso, se podría ver también que luego de la admisión que se tiene, se llega a una compresión, entonces esa mezcla se comprime, y luego entonces lo que se hace es en la siguiente carrera el encendido eléctrico de la bujía, en donde salta la chispa para poder quemar esa mezcla, y posteriormente entonces empuja en una doble carrera, por así decir, en una expansión de los gases, porque se quema y se expande, y posteriormente sube para poder expulsar todos los gases de la combustión. Entonces, el motor de 4 tiempos, como menciona, es un ciclo termodinámico en donde hace 4 carreras, porque
primeramente admite, luego comprime, explota y posteriormente escapa. Entonces son 4 tiempos y posteriormente a eso entonces la admisión aspira, o sea, hace un vacío en donde admite esa mezcla de nafta y aire y posteriormente va a subir otra vez a una carrera al punto muerto inferior al superior para poder comprimir la mezcla. En la tercera, que viene a ser la explosión, salta la chispa, prácticamente quema esa mezcla y va a bajar el pistón a donde finalmente por la expansión o la quema de esa mezcla va a hacer la siguiente carrera de ascenso, en este caso para el escape. Y el escape entonces, una vez que ya expulsa todos los gases de la combustión, una vez que llega hasta el punto muerto superior, se cierra esa válvula y abre la de admisión para poder reiniciar todo el ciclo. Entonces, la cigüeñal prácticamente hace 720 grados de vuelta, lo que vendría a ser ya 2 vueltas completas, ¿verdad? Y posterior a eso, entonces, podemos ver también cómo pueden estar compuestos los motores en sí. Los multicilíndricos menciona porque no es solamente un cilindro, o sea que debidamente debería de tener más de un cilindro, ¿verdad? Entonces, al tener más de uno, ya llega a hablarse de multicilíndricos y ofrece una marcha más uniforme cuando se tiene un equilibrio de simetría en este caso. Si tengo 2, 4, 6, entonces de a par, algunos impares tal vez. Entonces, eso podría reforzar un poco también la división de fuerzas o de potencia que podría llegar a tener ese motor. Y este tamaño o número de cilindros depende justamente del diseño que tenga cada vehículo. Preferentemente, entonces, los cilindros deben ser pequeños para que pueda ser mucho más rápido también la quema de ese combustible. Y se hace, por ejemplo, de forma más uniforme cuando se tiene la misma dimensión y tiene mayor potencia, menor tamaño en lo que vendría a ser su volante de inercia, en donde pueda recuperar los siguientes ciclos. Y en la disposición de estos cilindros, como menciona, puede estar de forma lineal, uno al lado de otro, opuestas, entonces puede estar prácticamente mirándose 2 o un cilindro, 4, 6 en B, como menciona, entonces también W o estrella o lo que vendría a ser el radial también es otra de las disposiciones de estos cilindros. El cálculo en sí, ¿verdad? Entonces se va viendo de acuerdo entonces a la cantidad de cilindros que se hace, de acuerdo a esa cantidad de vuelta que hace el cigüeñal en los 4 tiempos, que era 720. Y acá hablamos de cilindrada. Esta cilindrada por lo general se habla de acuerdo a cada cilindro que tiene el motor. Si tiene 4, 6, 2, 1, dependiendo del diseño, ¿verdad? Y el tamaño que puede tener ese motor, entonces se va a poder calcular el volumen que tiene cada cilindro. Y en cada cilindro se tiene un pistón asimismo, ¿verdad? Que hace el ciclo completo de cada una de ellas y se va a ir viendo la superficie de ese pistón, que es un cilindro, prácticamente de forma lineal, como sube y baja. Entonces, el pistón, al hacer las carreras correspondientes, también se puede multiplicar, en este caso, el número de cilindros que tiene. Entonces, la fórmula, como menciona, es superficie al pistón en centímetros cuadrados por la carrera misma y el número de cilindros que pueda tener. Se expresa también en centímetros cúbicos o en litros. Y esto podría hacerse también por RPM, que vendría a ser para el cálculo de la cilindrada por minuto. Y de acuerdo a eso, entonces puede saberse el volumen máximo de la mezcla en sí, ¿verdad? Que puede tener el motor. Entonces, entre los componentes que podemos ver en una cilindrada es la superficie del pistón, que está en centímetros cuadrados. La carrera también tiene una dimensión, ¿verdad? Una altura, por así decir, una distancia. El número de cilindros, la cantidad de cilindros y la cilindrada en sí, ¿verdad? Como mencionamos ya,
la sumatoria de ambas, centímetros cuadrados más centímetros, entonces centímetros cúbicos, o en litros, que es el volumen que puede tener un cilindro. Y entre las partes principales de este tipo de motor son varias. Entre ellas vemos y mencionamos el cilindro en sí, como también la culata, el cárter, el pistón. Entonces vamos a ir viendo uno por uno para poder visualizar también qué significa cada parte, qué función tiene, ¿verdad? Entonces el cilindro y el pistón, como podemos ver aquí, el primero, es como una caja en donde vemos un vacío, ¿verdad? Esto es el pistón prácticamente que ya está unido a una biela y esto va a ir subiendo y bajando. Entonces este hueco, por visualizarse, entonces sería el cilindro que contiene el pistón. Y dentro del pistón las otras partes que vendría a ser la biela y lo que vendría a ser la parte inferior que debería de estar unida al cigüeñal. Este cigüeñal, entonces, como esto vemos un eje, una varilla de hierro, por así decirlo, con un agujero inferior. Entonces esto estaría unido a uno de estos montículos que vemos acá en forma de semiluna. Algunos tienen un contrapeso, o sea que no terminan en semiluna, sino que tienen un contrapeso al otro lado para que pueda tener esa energía, ¿verdad? O ese movimiento circular para que pueda voltearse y pueda seguir dando vueltas. El sistema de válvulas, como menciona, entonces tiene un sistema árbol de levas, entonces es donde se va viendo aquí justamente que tienen forma de huevo, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Entonces esto va cerrando o abriendo las válvulas, ya sea de admisión o de escape. Y también podemos ver el funcionamiento de este motor, en donde, por ejemplo, acá vemos opuestos dos cilindros, en donde tienen una unión posteriormente al eje motor aquí central, porque aquí vemos la parte inferior de una biela que debería de estar unida a un cigüeñal, y lo mismo aquí, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, serían dos cilindros opuestos, en donde se puede ver también que es para un equilibrio. ¿Por qué? Porque si es que solamente tira a un lado, entonces tal vez no tenga estabilidad también ese motor. Y los motores de dos tiempos, como menciona, prácticamente esos cuatro que ya vimos, que eran admisión, compresión, explosión y escape, se hace prácticamente en dos fases. Entonces la admisión y la compresión ya se hace en una, se precomprime y se admite. Posteriormente, entonces esa mezcla ya explota y posteriormente ya se hace un escape. Y ese escape, a la medida que van escapando, va entrando también una admisión parcial. En este caso no tiene válvulas, no se cierran, son como unos agujeros que se le denominan lumbreras, y son las de admisión y de escape. Por lo general tiene el mismo sentido, o sea que la parte superior es el escape, la inferior es la de admisión, porque en el precárter ingresa esa mezcla para hacer una precompresión posteriormente para poder salir, ¿verdad? Y también para tener un poco más de eficiencia, en este caso, ¿verdad? En lo mínimo posible, aunque se tenga pérdidas. Y posteriormente a eso, entonces vemos otro que es ya el ciclo diésel. Similar al anterior, la diferencia radica en el tipo de combustible, el diseño que está compuesta el motor, no porque nosotros dejamos de utilizar la nafta, podemos meterle prácticamente ya ahí la gasolina, sino que hay que ir viendo, ¿verdad?, de qué está compuesto el tipo del diseño del motor para que pueda funcionar. Porque también en el diésel, que fue descubierto por Rudolf Diesel en 1893, este, por ejemplo, no tiene bujía y tiene un sistema de inyección del combustible. Entonces, el tipo de ingreso del combustible ya se hace en el tercer tiempo, no se hace una mezcla de combustible con aire, sino que lo que se precomprime es aire. Ese aire puro, entonces, lo que se admite primeramente, posteriormente, entonces,
Ya en la compresión, a una presión y una temperatura muy alta, se debe de ingresar o inyectar, en este caso, el combustible, y ese combustible tiene que tener una fuerza superior a lo que está dentro de cada cilindro. Entonces, si es que tuviera una presión aproximadamente de 2, 3 atmósferas, entonces la inyección debería superar, debería tener 5, 6, en donde pueda ingresar y pueda atravesar prácticamente esa quema, ¿verdad? Y posteriormente ya esta combustión, que también no es una explosión, es una combustión gradual, se hace de forma a que ingrese ese combustible. A medida que va ingresando, se va quemando. Entonces, al quemarse, va bajando de acuerdo a la cantidad de combustible inyectado y que se va quemando. Llega un punto en el cual se sigue inyectando, tal vez no se llega a quemar totalmente, sino que por el calor interno de ese cilindro va quemando hasta expulsarla totalmente. Entonces, por eso que podemos ver en los caños de escape de los vehículos, de los colectivos, ¿verdad? Algún líquido que sale que prácticamente es combustible lo que estás pidiendo porque no quemó totalmente y ya va con el escape porque cierra prácticamente esa válvula ya de escape para admitir otra vez aire y posteriormente hacer todo el ciclo, ¿verdad? Haciendo una comparación entre ambos ciclos, entonces se tiene, por ejemplo, aparte del tipo de combustible que se utiliza en uno gasolina, en el otro gasoil, entonces el tipo de quema también, ¿verdad? Uno por chispa, el otro por compresión, que es el diésel, quien tiene mayor eficiencia térmica, quien tiene mayor consumo, mayor peso, mayor costo, que es prácticamente un marketeo prácticamente de esto, ¿verdad? Y la relación de compresión que se tiene mayor en el diésel porque se tiene que comprimir aire y posteriormente también ingresar o inyectar combustible a mayor presión y temperatura. Por eso es que son más robustos los motores diésel. Y como mencioné, entonces la relación en el diésel es 15:1 y en el Otto 8:1, 12:1. Entonces es por eso que habla de mayor eficiencia en el diésel en lo que va a ser fuerza y en el Otto de lo que es velocidad. En el Otto, por ejemplo, se hace a un volumen constante, se tiene una cantidad de combustible que se inyecta y esa cantidad es que se quema. En cambio, en el motor diésel lo que se tiene constante es la presión al cual trabaja. Comprime una presión constante dentro del aire puro y posteriormente a una presión constante la inyección posterior, ¿verdad? Del aire, del combustible en este caso. Y también el tipo de combustión que se tiene en el motor Otto se tiene una explosión, en el diésel se tiene una combustión gradual y la inyección, como mencioné también, es del motor, en este caso del combustible, es a inyectores, un sistema de inyectores o tenga que tener un sistema de alimentación por inyectores de bombas que hagan ese suministro también, ¿verdad? Y vemos posteriormente que entre estos dos se opta, ¿verdad? De acuerdo a lo que realmente se necesita. ¿Qué es lo que se necesita? Si se necesita fuerza, lo que vendría a ser ya los tractores o los vehículos más pesados, entonces todos son diésel. Y los otros prácticamente es velocidad, ¿verdad? Que es lo que se busca realmente, ¿verdad? Entonces, esos serían los tipos de motores que estaríamos mencionando hoy. Hola, Ceci. ¿Qué tal? Y si no hay dudas sobre los motores y si no quieres hacer una visualización de tu trabajo de investigación, sería hasta aquí hoy. Dale.